Hola, tú que me estás escuchando, hoy es el tercer de 5 días en los que voy a estar hablando acerca de la fórmula exacta de cómo manifestar y de cómo acelerar la manifestación. Así que si estás interesada en este tema, puedes verte los 2 capítulos que ya publiqué o te puedes ver este y después te ven los otros dos y puedes esperar a los siguientes capítulos, o si te lo estás viendo en el futuro, significa que ya todo está publicado y te puedes ver toda la serie completa. Así que muy atenta porque el día de hoy voy a tocar un tema súper importante. El primer día estuvimos hablando sobre la claridad absoluta. El día de ayer, o sea, en el segundo día, estuvimos hablando acerca de reprogramar las creencias limitantes. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es actúa como si ya lo tuvieras. Bueno, ya sabes que mi nombre es Kelo y durante el 1 hasta el 24 de diciembre voy a estar publicando muchos temas acerca de cómo iniciar este 2025 con toda, así que suscríbete a este canal, dale like a este video si te gusta este contenido. En este tercer capítulo acerca de cómo agilizar la manifestación y hacerlo correctamente, vamos a hablar de actúa como si ya lo tuvieras. Es el tema principal. La manifestación no es magia, la manifestación es energía en acción. El universo responde a cómo actúas, no solo a lo que piensas. Así que cuando caminas, hablas y decides como la persona que quieres ser, no solamente te estás programando a ti, sino que estás programando a todo lo que te rodea para eso que quieres. Y te voy a dar un ejemplo. Al actuar como si ya tuvieras lo que quieres, vas a configurar tu cerebro. Vas a crear nuevas conexiones neuronales que van a fortalecer tu confianza y van a eliminar las dudas. Te voy a poner un ejemplo personal. Cuando entré a la universidad, yo era la rockera del salón. Yo era la chica que iba en Converse, pantalones de colores, suéteres o blusas negras, tenía el cabello rojo y era pues toda una rockera. Paulatinamente con mi carrera de abogada, yo estaba estudiando investigación judicial. Y cuando iba por ahí casi terminando, que me iba a graduar de investigadora judicial, me di cuenta que quería ser profesora universitaria y que me quería ver como las profesoras universitarias. Así que cambié todo ese estilo rockero que tenía, todas esas Converse y esos pantalones de colores, lo cambié por unos tacones elegantes, unos pantalones, ¿cómo sería? Unos pantalones formales, camisas manga larga formales. Me pinté el cabello de negro, ya me hacía unos peinados elegantes, sofisticados. Empecé a caminar con una bolsa de cuero grande y mis compañeros de la universidad se reían de mí. ¿Por qué? Porque pasé de ser la que tenía los Converse y me convertí en la elegante, la entaconada, la que llegaba incluso arreglada como si yo fuera la profesora. Yo cuando llegaba ellos decían, esta muchacha vino elegante, viniste a dar una exposición, ¿qué viniste a hacer? Entonces era como que una burlita, pero era en realidad yo queriendo proyectar esa confianza que proyectaban mis profesores y yo quería desempeñar la misma labor que ellos, así que empecé sin una guía, sin saberlo, empecé a manifestar correctamente lo que se venía, que era mi primer trabajo como profesora universitaria. Y créanme que no fue que yo lo estaba buscando desesperadamente, no, pero empecé a hablar, empecé a comportarme como la profesora universitaria que quería ser y me dieron mi primer trabajo como profesora universitaria en un programa de investigación judicial. Entonces, comportarte y actuar como eso que quieres ser te crea un estado de certeza. Empiezas a vibrar en la misma frecuencia que las personas y que los lugares en los que quieres estar y de las personas con las que quieres estar. Entonces, esa frecuencia va a traer todo lo que quieres. Todo, todo. O sea, yo me impresioné mucho cuando me llamaron a darme ese trabajo porque yo no fue que coloqué la hoja de vida, yo fue que le comenté a alguien mi sueño y esa persona me vio, me proyectó, me dijo, esta es la mejor profesora que van a tener estas personas porque es una persona súper elegante, educada, habla muy bien, tiene muy buena presentación
Y adivinen, o sea, no hice el gran esfuerzo para que me dieran el empleo, simplemente les pareció que yo era esa persona que estaban buscando y así de fácil va a ser la forma en cómo tú vas a atraer esas situaciones y esas personas que quieres atraer a tu vida. Solamente tienes que empezar a comportarte. Recuerda, manifestar no solamente es pensar en eso que quieres, sino que tienes que empezar a actuar, tienes que empezar a tener una coherencia con el propósito y con lo que quieres lograr. Es como muchos actores que les ha tocado ir a terapia psicológica después de un papel, de protagonizar un papel, porque ellos antes de grabar esas escenas se meten en una personalidad, se meten en un papel, se creen esa persona y luego que se la creen, ellos pueden exteriorizar. Asimismo pasa cuando tú te empiezas a comportar como esa persona que quieres ser o atraer esas situaciones que quieres tener, esas personas con las que quieres estar. Cuando tú empiezas a comportarte como tal, el universo se alinea a lo que está dentro de ti, el mundo que estás creando en tu interior se alinea con el exterior. Así que la tarea de hoy es, empieza a pensar cómo habla, cómo se viste, cómo camina, qué siente, qué piensa esa persona que quieres ser, en ese lugar en el que quieres estar y en esas personas que quieres atraer a tu vida. Y empieza a actuar como tal, como si lo estuvieras viviendo, para que así tu mundo interior se pueda alinear con el exterior y atraigas todo eso que deseas. Y bueno, recuerda que este fue el tercer tema de los 5 pasos para que puedas agilizar la manifestación y manifestar de manera correcta. Así que si te gustó este video, si te gustó este episodio, no se te olvide de suscribirte para que no te pierdas el contenido que se viene. Dale like a este video y si me quieres decir algo me puedes buscar en mis redes sociales como @quelonchi y nos vemos en un próximo video, querida. De verdad espero tener el discernimiento y espero que esté hablando de forma clara, que tú puedas entender estos temas y puedas empezar a practicarlo de forma en tu vida, que empieces a ver los resultados de los que yo te estoy hablando, porque cuando tú alineas ese mundo interior, tus deseos y vives en el propósito y tus acciones van con ese propósito y con esa energía que quieres atraer, es inevitable el resultado que vas a tener. Así que nos vemos en un próximo episodio y espero que de verdad esté impactando estos temas en tu vida. Chao.